momento de revisar las últimas actualizaciones en la tecnología y para eso ya nos acompaña Pablo Torres, más conocido como Pablito, también en nuestra sección de Mundo Tech. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, hay novedades en cuanto a ver, no hay anuncios en cuanto a nuevos productos. Tal vez a la gente que le guste eso vamos a tener un poquito de decepción, se lo anticipamos al tiro, pero sí hay mucho movimiento. Por ejemplo, algunos cambios en las redes sociales y también lo que vamos a partir hoy día es el gran movimiento en el mercado de la tecnología por un cambio en la cabeza de Amazon. Ahí lo están ustedes viendo, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, el creador de esta gran empresa que finalmente ha anunciado que va a salir de su puesto de CEO, de director de la gran corporación Amazon, porque decirle tienda ya es muy poco. Hoy en día Amazon tiene diversos negocios. Finalmente se confirmó que Jeff Bezos durante el tercer trimestre de este año va a dejar ese puesto de director ejecutivo de Amazon para dedicarse a otros proyectos. Recordemos que son varios los empresarios millonarios que han creado fundaciones para distintos desarrollos, ya sea por intereses personales o también seguir en la tecnología. En este caso, Jeff Bezos va a hacer lo mismo, se va a dedicar a sus negocios y también a su fundación, pero también se va a dedicar a algunos desarrollos internos de Amazon que, a ver, ¿por qué sucede este cambio? Amazon en el último tiempo no es que haya perdido dinero, sino que ha ganado menos. Algo que para ellos se ve muy mal, pero que para algunos podría ser muy bueno. Bueno, han ganado menos en el último tiempo, sobre todo con los web services, que es el tema de las páginas web, que incluso aquí en la comisaría virtual en nuestro país ocupa este sistema de Amazon Web Services. Ellos han reducido desde un 50 a un 28% su crecimiento anual en los últimos años y eso ha preocupado a los directivos de Amazon. Por eso se produce en parte esta salida que normalmente da para estos nuevos aires. No es algo anormal y justamente vamos a revisarlo aquí en nuestro web porque no es un caso aislado y lo hemos visto en otras empresas en otros años. Vamos a partir aquí. Bueno, tenemos Me encantó los que se fueron. Exacto, es que es los que se fueron y es uno el que queda y vamos a estar revisando porque es muy icónico. Partimos con Jeff Bezos, obviamente, nuestra noticia que va a salir este año de Amazon, pero tenemos el caso también de Bill Gates, que uno podría decir, él sigue a cargo de Microsoft, sigue ahí dirigiendo. No, Bill Gates hace tiempo que dejó de ser el director ejecutivo de Microsoft y se dedicó a los nuevos softwares, pero también se dedicó a su fundación, la que va desarrollando medicamentos y también tratamientos de salud. La verdad es que el tema de Bill Gates y cuanto a la filantropía también lo afectó mucho para tomar esta decisión de salir. También Microsoft era un momento en el 2000, cuando sale Bill Gates, que era un momento muy crucial, se estaba quedando muy atrás de Apple. Entonces eso fue una decisión vital para cambiar el rumbo de la empresa y él se dedicó al desarrollo de softwares. Finalmente sale Windows XP, uno de los grandes hitos de Microsoft, y ahí se va generando un nuevo rumbo para esta empresa. Tenemos el caso también de Larry Page. ¿Quién es Larry Page? Que muchos no lo conocen. Estamos hablando del creador de Google, esta gran empresa que hoy en día prácticamente maneja nuestra vida. Él es el creador. ¿Qué pasa? Larry Page hace ya varios años que dejó Google como tal, pero se dedicó a Alphabet. Él fue el director, el presidente de Alphabet, y ahí ocupa este puesto para dirigir la empresa más grande a la que pertenecía Google, pero también la deja hace algunos años atrás para también tomar sus nuevos rumbos y también porque los directores y también los accionistas van pensando que la verdad es que tienen que tomar nuevos aires, sobre todo Google, que en el último tiempo se ha visto enfrentada, por ejemplo, con Estados Unidos en cuanto al gobierno de Estados Unidos en cuanto a los castigos por su ayuda a Huawei. Y ahí los negocios que no le han funcionado muy bien y ahí tienen que tomar un nuevo rumbo. Y un caso muy icónico es el de Steve Jobs. Lo hemos visto en varias películas porque Steve Jobs dejó Apple varias veces. En una de esas fundó Pixar, por ejemplo, y Steve Jobs finalmente vuelve, pero producto de su enfermedad. Tiene que dejar esta empresa y pocos meses después muere. Pero también Steve Jobs es icónico porque genera otros negocios, genera otras empresas que lo vuelven incluso más millonario y mucho más influyente. Entonces se vuelve un ícono realmente
de lo que es que los fundadores dejen sus empresas para que tomen nuevos rumbos, tal vez para mal, tal vez para bien. En el caso de Steve Jobs fue para mal y él la retoma para llevarla en un gran curso que es hoy en día Apple. Y el que se queda, que tú lo decías, Florencia, el que se queda, que es muy icónico, Mark Zuckerberg es el único de la industria del Internet, hay que decirlo, la industria de la tecnología, sobre todo en Internet, que queda a cargo de su empresa. Él fundó hace varios años ya Facebook, recordemos, ahí en su universidad cuando estaba estudiando, y sigue a cargo de esta empresa que al parecer sigue enfrentando problemas, necesita un nuevo rumbo, pero los directivos no han dicho nada y él se niega a soltar el puesto de CEO. Entonces la verdad es que con Mark Zuckerberg sucede algo, que hay un quiebre en una era y él aún es un continuador. ¿Qué pasará después? ¿Los fundadores seguirán a cargo? ¿Volverán algunos? Por ejemplo, en el caso de Jeff Bezos. Eso es algo que vamos a tener que esperar a averiguarlo, pero la verdad es que con esto ya se genera un panorama en que ya los fundadores han dejado sus empresas. Y la verdad es que algunos han sido muy para bien, hay que decirlo. Muchos han ganado mucho más dinero con lo que han hecho fuera de sus fundadores y se han beneficiado más porque están ya de lejos e incluso se dedican a lo que es algo mucho más personal, algo más al hobby y algo que los apasiona muchísimo más. Es que además ahora Mark Zuckerberg, bueno, por un lado es por lejos el más joven, yo creo que de los 5. Quizás por eso es una de las razones por las que se mantiene todavía en el cargo de CEO de Facebook, de su empresa. Pero además también, por el otro lado, es la cara visible de los procesos judiciales que ha tenido que enfrentar esta empresa ante la justicia de Estados Unidos y que claramente eso puede haber afectado un poco o está fundamentando o está poniendo la base de que finalmente se requiera un cambio en el liderazgo. Justamente, qué bueno que tú lo nombras, porque es verdad. Además del cambio de liderazgo, muchos dicen es una proyección, es un pronóstico, podría estar errado, pero muchos dicen que el tema de Facebook y los problemas judiciales que se ha generado, dicen que Mark Zuckerberg, al terminar estos problemas judiciales, ya sea para bien o para mal, o con un acuerdo, que es lo que normalmente sucede en la justicia de Estados Unidos, va a terminar en que Mark Zuckerberg ahí recién salga como el director ejecutivo y vuelva a su posición de uno de los directivos más de Facebook. Recordemos que también Facebook ha estado muy normado, sobre todo por el tema de la información que maneja. Entonces Facebook tiene incluso estamentos independientes que no los maneja Mark Zuckerberg, sino que son expertos contratados y que funcionan de una manera a través de la orgánica de la orgánica interna, de una manera independiente, y ellos toman sus decisiones que Facebook al final tiene que decir, bueno, eso es lo que decidieron. Entonces, claro, lo que tú nombres es muy, muy importante, sobre todo ahora con la salida de Jeff Bezos. Vamos a ver cómo se va reorganizando esta estructura. Vamos a seguir revisando otros temas con una alerta que se ha levantado en Internet y que mucha atención porque podríamos verlo en otros países. Esto, por ahora, está circunscrito en Italia, pero es muy impactante que se ha generado un virus que simula ser WhatsApp. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es un malware que se está instalando en varios celulares, dispositivos, pero sobre todo en los iPhone. Está enfocado en los iPhone. Es una alerta que se ha levantado en Italia donde este programa simula ser WhatsApp, engaña a los usuarios y finalmente los obliga a instalar este malware que roba toda nuestra información. Les vamos a recordar un... Por ejemplo, sí, Pablo, una pregunta. Ya yo tengo instalado el WhatsApp en mi teléfono y este virus se ingresa a tu dispositivo cuando tú intentas bajar la aplicación, ¿o es que de repente se activa, se queda insertado en tu teléfono y tú cuando te metes a la aplicación ya descargan tu teléfono, ahí te roba los datos, por ejemplo? Lo que han dicho los expertos es que esto funciona a través del phishing. ¿Qué quiere decir eso? Que se envía, por ejemplo, un SMS, te llega una notificación donde te dice, para seguir usando el servicio de WhatsApp tienes que entrar a la página. Ahora, ¿dónde viene la simulación? Que una vez que tú entras a la página, no es que sea idéntica, es exactamente igual. Y ahí ocupan el mismo patrón de la página web para descargar WhatsApp como si estuvieses descargando la aplicación, cosa que todos sabemos se descarga desde los comercios oficiales, a través de App Store, a través de Google Play, para que también no anden descargando cosas en los sitios web, sino que en los comercios oficiales. Y a través de ese método, ellos instalan este malware, este código, que finalmente roba la información. ¿Qué es lo que está robando? Está robando datos muy sensibles como cuentas bancarias,
contraseñas, obviamente para entrar a otras redes sociales, incluso puede bloquear los teléfonos ahí. La verdad es que es muy peligroso esto, pero todavía está en Italia, pero podría avanzar mucho más. Y el último tema que queremos revisar con ustedes es una innovación que está haciendo Instagram. A ver, innovación entre comillas, porque la verdad es que ya es una copia derechamente de lo que está sucediendo con TikTok, porque Instagram va a tener nuevas actualizaciones. En Estados Unidos ya se está probando este nuevo cambio de no compartir las publicaciones, que usted no pueda compartir las publicaciones en las historias, algo que en Chile ya estaba corriendo y que muchos, incluso aquí en el equipo de Mega Noticias de Alerta, no les ha gustado para nada y ya se está instalando en Estados Unidos. Por ende, podríamos ver algo permanente en esta medida, a menos que Instagram se dé cuenta que finalmente en una prueba más pequeña y más grande no le gusta esto a los usuarios después de las quejas. Pero otro cambio mucho más grande y que tiene que ver con TikTok es esto de lo que ustedes están viendo, este movimiento vertical. Si usted entra a TikTok para ver los videos, tiene que deslizarse hacia abajo. Bueno, eso es lo que se va a aplicar a las historias. Estamos hablando de historias verticales y cada vez la verdad es que Instagram está copiando más a otras plataformas. Ya lo hizo con Snapchat y ahora lo va a hacer con TikTok. Entonces la verdad es que estamos viendo una aplicación que sigue copiando las buenas ideas de otras y que se sigue ahondando las acusaciones contra Facebook, que está detrás de Instagram, de que finalmente destruye la competencia copiándola y al final la suprimen. Entonces la verdad es que este cambio, que ya lo van a ver pronto en sus aplicaciones, la verdad es que está muy cuestionado. Al final es un Instagram que cada vez es más TikTok. Entonces la verdad es que a los usuarios les va a confundir mucho. Y de hecho, a mí, bueno, yo sé que yo no ocupo mucho TikTok, pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me carga de la última actualización de Instagram es que, por ejemplo, tú al subir las historias antes, a la izquierda, bien arriba, aparecía un más. Ahora no, entonces hay que ir al perfil, posteriormente agregar publicación y eso claramente es un tema que dificulta o finalmente uno ya se termina aburriendo. Exactamente, es que por eso lo decíamos, son muchos los cambios que se van haciendo y finalmente esto va perjudicando a los usuarios y muchos terminan molestos por esto. Y esto puede terminar confundiéndolos porque cada vez es una aplicación parecida a otra. Perfecto, Pablo Torres, muchas gracias. Que estés bien. Que estés bien. Cuídate. Buenas tardes.